tardes. El acto de esta tarde está enmarcado dentro de los que estamos haciendo en homenaje a Antonio Machado en el 84 aniversario de su muerte. Lo que organiza Rocafort para dar a conocer la figura y la obra de Antonio Machado está organizado por el Ayuntamiento y por el Consejo Sectorial Rocafort Ciudad Machadiana. Quiero aprovechar para agradecer y reconocer el trabajo de los miembros del Consejo, que está compuesto por el Grupo Esportiu Recreatiu, la Asociación Cultural La Pedrera, Asociación de Veïns y Veïnes Antonio Machado, Republicanos de Rocafort y la agrupación musical. Hoy tenemos aquí a José María Sánchez Torreño, que va a hablarnos de su libro Mis cartas, Antonio Machado, Memoria inacabada. A José María lo presentará Antonio Herrera. Antonio es miembro del Consejo Sectorial por Republicanos de Rocafort, profesor y poeta. Tiene varios libros editados y varias obras premiadas. Cabe destacar Esas rachas de marzo, premiado en 2010 con el Premio Internacional de Literatura Antonio Machado de Puyur, y en 2015 Premio Ojara de Poesía de la Diputación de Cáceres, entre otros. Quiero aprovechar también para informaros que el sábado, dentro de estos actos de homenaje a Machado que estamos haciendo, el sábado 25 a las 12 aquí en Villamparo habrá un recital poético-musical a cargo de Vicent Camps, María Moreno y Miquel Pérez Perello. Además, por distintas calles del pueblo se han colocado unos paneles con textos que escribió Machado en Rocafort. Así es que podéis visitarlos en la web de Machado en Rocafort, está el itinerario. Espero que disfrutéis. Antonio. Muy bien, buenas tardes a todos. Encantado, por lo menos por mi parte, de estar aquí. Y voy a empezar robándole a Cervantes la primera fase de su autobiografía. Este que veis aquí, decía él, pues aprovecho esa frase que me parece muy bien, muy oportuna para introducir este acto. Este que veis aquí se llama José María Sánchez y Torreño, tal como ha dicho el concejal. Reside y trabaja en Plasencia. Desde allí ha venido a visitar Villamparo y a hablarnos del poeta a través de un libro. Seas bienvenido, José María. Seguro que te escucharemos con mucha atención. Lo primero que llama la atención de su historia es la profesión que estudió y que ejerce. Técnico sanitario especialista en radiología y electrología, y ejerce como profesor técnico de formación profesional de familia en el Instituto de Educación Secundaria Pérez Comendador de Plasencia. Junto a esta vocación o inclinación natural aparece su otra profesión, la entrega a la investigación social y literaria, fenómeno que se da relativamente a menudo entre esa primera inclinación de la sanidad. Es curioso, creo que es un fenómeno que, aunque ya ha aparecido algún ensayo por ahí, habría que estudiar a fondo por qué en el mundo de la medicina se da tan a menudo la inclinación a la literatura. Si va simplemente como casos emblemáticos, pues Pío Baroja y Ramón y Cajal, por ejemplo, por poner un caso. Marañón, exactamente. Pío Baroja, es más, ejerce, no recuerdo, un pueblecito de aquí de la Comunidad Valenciana, creo, o del final de La Mancha, y a los pocos meses se cansa desde el médico y dice que lo suyo es la literatura. Esto es pues relativamente frecuente, creo que es digno de estudiar a fondo. Indudablemente hay profesiones que son humanísticas, 100% humanísticas, y la enseñanza y la medicina lo es por esencia, pero no es extraño, pero sí, es curioso. Es colaborador habitual de radios y televisiones locales como la Cadena SER, Canal 7,
vía Cuarta Televisión, escribe en revistas y periódicos de diferente índole. Socio de la Asociación Cultural Pedro de Trejo y del Grupo de Estudios de Historia Contemporánea de Extremadura, preside la Asociación Audiovisual que se dedica a la recuperación de la memoria de posguerra, con títulos como Plasencia, lugar de memoria, Navidad fusilada, este título me ha intrigado mucho, Libertad enterrada, Estrellas de sangre, Y llovieron palos, y no digamos Franco ese medallista, Plasencia apaleada, por las urdes de trecho en trecho, etcétera, etcétera. Es decir, muchos estudios de investigación de campo. Aún le queda tiempo para escribir libros, por ejemplo, sobre Lorca, las muertes de Federico García Lorca, de 2021, o sobre Machado, que es sobre el que más ha escrito Antonio Machado en Alcántara, Saeta de Don Antonio, Antonio Machado y la Real Academia Española, cartas de Antonio Machado Pilar de Valderrama y ahora mis cartas Antonio Machado, biografía inacabada. Sobre el subtítulo habrá que preguntarle algo, naturalmente. Este libro es el motivo de esta presentación y de este acto, claro. Además, todavía tiene tiempo de presidir la asociación Erratas Ediciones, donde publica obras de autores como Rosa Sacel, Eugenio Navas, y entre otros, y un libro que a mí me ha llamado mucho la atención y que satisfará especialmente a uno de los oyentes que está aquí en la sala, y lleva por título Paraules de Ville, de Rosa Navarro, autora Serrano, autora aquí presente, traducido a castellano, valenciano a castellano, por él mismo, lo cual me parece enormemente encomiable. Un atrevimiento, sí, claro, pero la vida tiene que estar llena de eso. Por su labor documental en el ámbito de la memoria histórica, ha recibido el premio Luis Romero Solano en su 10ª edición. Francamente, tengo que decirle que me ha costado muchísimo sintetizar su agitada vida. A mí, tanta actividad incluso me da vértigo. Así que lo dejo para que hable él del libro que motiva su viaje y luego pues podamos durante un rato dialogar con él sobre él. Es tu turno. Que duerme mucho. ¿Sí? Duerme mucho. ¿Sí? Duerme poco. Yo que duermo poco. Eso se nota. Quizá. Se nota en la... No duermo mucho. Soy madrugador. Recuerdo haber leído, pues no sé si no fue precisamente a Pío Baroja hace muchos años, en una de sus novelas, en El árbol de la ciencia, que dice: siempre desconfiaré de los que no madrugan. Es intrigante, ¿eh? Frase intrigante. A los que no madrugan les oye. De acuerdo. Bueno, antes de empezar, buenas tardes. Bueno, aclarar algunas cuestiones. Gracias por las palabras. Yo ya estoy jubilado. Me jubilé en el año 2000, pre-pandemia. Me jubilé en febrero, marzo fue el tema de la pandemia, y a partir de ese momento fue cuando me dediqué al tema de la asociación Erratas Ediciones, donde hago una labor editorial. He escrito el discurso porque la improvisación está muy bien, pero no hay mejor improvisación que la que está escrita, ¿no? Entonces, decía que sean mis primeras palabras para agradecer la tan amable y bien introducida que Antonio ha dedicado a mi persona y mi libro. Un agradecimiento que quedaría incompleto si no añadiese el que debo por haber sido el último de los eslabones, a él ha sido el último de los eslabones, que me han unido literariamente a Julia, concejala del Ayuntamiento de Rocafort, haciendo posible así que mi presencia aquí vaya más allá de la protocolaria presentación de un libro. Les será fácil adivinar
que para mí es una gran alegría presentar mi libro allí donde don Antonio sobrellevó la parte final del viaje, del peregrinar, que fue su vida, y realizarlo como lo he hecho, no como cuando viajero visité otras cuentas del Rosario Machadiano, Sevilla, Madrid, París, Soria, Baeza, Segovia y Coyur, sino como un privilegiado, invitado, pues así me ha hecho sentir la generosidad y amabilidad de la edil Rocafortana. Yo también ya solo me resta Barcelona, de toda la ruta y lo que me queda del paso de la frontera y de nuevo Coyur. Pero antes de Antonio, hay otros eslabones. Begoña, la esposa de Antonio, y amiga de nuestra común amiga María Gil, que por motu propio comenzó a mover los hilos que finalmente me han traído aquí en tan maravillosas circunstancias. Permítanme, para finalizar este apartado de agradecimiento, el que debo a una valenciana ilustre que anda por aquí, ahí está, pendiente de lo que digo, por si luego tiene que arañirme, y que se ha empeñado en desafinarme en esto de entender y hablar lo que no sé si es valenciano o catalán, pues de ambas formas he oído nombrar su lengua, la misma que ella y yo practicamos en la intimidad de nuestras llamadas telefónicas, ella desde el mar Mediterráneo y yo desde el mío de Olivos. El 26 de julio de 1895 nació en Sevilla un niño que 2 días después fue bautizado en la iglesia de San Juan Bautista, la conocida por el pueblo San Juan de la Palma, con el nombre de Antonio Cipriano, José María y Francisco de Santa Ana y de la Santísima Trinidad. Este niño, de tantos nombres, que recuerda a príncipes o duques, pues no en vano nació en un palacio ducal, sería conocido luego como el hermano de Manuel y posteriormente como Antonio Machado. Con el tiempo se le cayó el machado y al Antonio se le soltó el don, de tal modo que se convirtió en don Antonio y más tarde, además, en el poeta, con mayúsculas. Nadie podía imaginar que con su llegada al mundo aquel niño iniciaba un itinerario vital y artístico del que aún no se ha dicho la última palabra. Sirva de ejemplo de esto y de otras consideraciones que ahora no vienen al caso, el que hace solo unos días se ha descubierto una nueva fotografía de don Antonio y de parte de su familia realizada aquí mismo, y también una fecha más allá. En concreto, el pasado 5 de febrero, José Oliva publicó en La Vanguardia un artículo con el siguiente titular: un volumen de poesía completa de Antonio Machado incluye poemas inéditos. Son días de efemérides y quizás sea por eso. Luego podemos leer que estos poemas inéditos son solo algunos a los que se añaden variantes, así como una parte de la documentación depositada en la institución Fernán González de Burgos. Don Antonio ha sido estudiado y sigue siendo desde todos los puntos de vista, y también yo diría que estrujado en una particular almazara donde el que más y el que menos busca un trozo de historia. Al no tener en consideración el deseo del poeta, que expresó en carta a su amigo Pedro Chico Bello en diciembre de 1921, donde escribió: estos apuntes sobre los pinares de Soria no tienen valor literario alguno. Como todas mis notas, son borradores sin forma definitiva que no tienen más utilidad que la de recordarme impresiones sobre las cuales trabajar después. Nada de eso debe publicarse. Son virutas de mi carpintería, buenas para el efecto de los papeles. Si así de tajante se mostró el poeta con sus virutas, llega a decir, nada de eso debe publicarse, tanto o más generoso se mostró con su obra publicada, y también nadie parece respetar. Machado escribió: recibí una carta de Gerardo Diego. Me pide permiso para publicar versos míos en una antología. Entre otros, una de las composiciones que salieron en Occidente, se refiere a la revista. Se lo he dado con mucho gusto. Mi criterio en estos casos es dejar hacer. Nuestra obra, una vez publicada,
ya no nos pertenece. En fin, cada cual que entienda lo que quiera, pero el poeta podía haber expresado su deseo, su opinión, más alto, pero no más claro. No creo que Pilar de Valderrama tuviese oportunidad de leer la carta a Chico Bello, ni la otra, que no recuerda quién fue, pero parece que quizás sí hablase de uno y de otro asunto con don Antonio en alguna de aquellas tardes escondidas, confidenciales, pues años después, en su Sí, soy Guiomar, dejó escrito: ¿cuántas veces por publicar todo lo que deja un escritor se dan a conocer cosas que su autor no aprobaría? Pienso que esto ha ocurrido con Antonio Machado, publicando, años después de su muerte, trabajos que no están a la altura del autor de Campos de Castilla. Él no hubiera deseado, estoy segura, su publicación. Murió el poeta, murió Pilar. Lo escribió Pilar, lo escribió el poeta, pero aún así, con una cadencia variable, gotean los almacenes privados donde recalan los descubrimientos del futuro que mantienen a cualquier machadiano pendiente en un continuo sin vivir, en una continua desazón, pendiente de qué nos deparará el próximo febrero. El mundo mago de don Antonio está lleno de biografías, con detalles tanto domésticos como de injundia, pero siempre hagiográficas, acríticas. También de una obra poética analizada palabra a palabra, verso a verso, poema a poema, a veces con interpretaciones tales que creo sinceramente sonrojarían al mismo don Antonio, cuando no le sorprenderían tanto por pacatas unas y atrevidas otras, y a las que cantado parece que somos los mortales, pues de esto no se libra ni el artista vivo que asiste, ojiplático, cuando no estupefacto, a la atribución de gustos e intenciones desconocidas para ellos mismos, ya sea por lo escrito, pintado o esculpido. No escapa de todo esto la obra en prosa del poeta, a la que cada vez son más los que se adhieren, otorgándole un valor incluso superior a la poética, si efectuamos la opinión que al respecto y en relación a los escritos, por ejemplo, de la guerra, dio Pilar de Valderrama. Atento a lo que dijo Pilar de Valderrama. Yo sé que, sin mi ausencia, Antonio no hubiera escrito muchas cosas de las que publicó en Madrid, Barcelona o Valencia. Ni hubiera pronunciado algunas conferencias que no eran dignas de él. Tengo además la absoluta certeza de que en esos artículos y poesías últimas estaba yo. Lo estoy en esa amarga rebeldía, en ese escepticismo, en esa indignación que muestra en ese dolorido sentir. Sin mi alejamiento, nada de ello hubiera sido como fue. Bien me lo dijo él, y consta en una de sus cartas: en todo lo que yo escriba, hasta que me muera, estarás tú. Vida, obra poética, obra en prosa, y además lo escrito sobre sus allegados y también sobre sus destinos, que él mismo denominó destierros, conforman una bibliografía tal que cualquiera que haya merodeado por ella no creo que pueda dudar en calificarla de inabarcable. Pero como todo es Machado, esto no queda aquí, pues algunos de los poemas de don Antonio, de entre los hasta ahora publicados, son también conocidos, aunque no por leídos, sino por oídos como letras de canciones. Así, no hay nada como escuchar o la saeta al cantar, y a todos los de nuestra generación, por lo menos, que nos sale. Al grito de los gitanos, siempre con sangre en la mano, siempre por desencavar. Aunque no lo hayamos leído, no lo sabemos. Los poemas los cantó Serrat. Al parecer, corría el año 1969, cuando un joven de 25 años llamado Juan Manuel visitó Coyur con motivo de un acto cargado de simbolismo. Una articulista dominicana, la que dijo esto, añadió: destino de peregrinaje para los antifascistas que resuelven como pueden la desesperación,
A Serrat lo impresiona la gran losa de granito. Dice que es como un templo expiatorio, cubierto de recuerdos, de poemas en frascos de cristal, aún no existía el buzón, de flores naturales y de plástico. Ese será un año de acontecimientos importantes en la vida del cantautor. Nace su primer hijo, y en primavera los versos cantados de un poeta censurado por la dictadura franquista alcanzan en su voz, también censurada por la dictadura, una popularidad insospechada. Pero aunque parezca que no hay más, no es Serrat el único de entre los cantautores y cantantes que tomaron a Antonio como letrista. La nómina de los silenciados no es pequeña. Alberto Cortés, Adolfo Celdrán, Paco Ibáñez, Esteban Valdivieso, Gaspar Payá, Calixto Sánchez, Hilario Camacho, Amancio Prada, Emilio José, Ana María Dra, Carlos Cano, Enrique Montoya, Enrique Morente, Harcha, los Romeros de la Puebla y Vicente Soto, conocido como Sardera. Si de todo esto no pudo saber don Antonio, lo que ni siquiera pudo imaginar es que su muerte no sería más que una parada más en su viaje. Un viaje que continúa y lo hace a lo que se ve encaminado hacia la eternidad. Pudiera parecer que exagero, pero no, realmente lo creo así. Pues no debe transcurrir un minuto donde en algún lugar del mundo no se esté hablando, no se recuerde, no se lea, no se cite a don Antonio. O alguien, en la tranquilidad de su casa o en el deambular por calles y paseos, al ver un olmo viejo, o no tanto, recuerde aquel hendido por el rayo en su mitad podrido, o vea nombres de enamorados y fechas en las iniciales y números que pudiera haber grabados en su correo. A Lola Larumbe, propietaria en Madrid de una de las librerías más emblemáticas de España, la Rafael Alberti, una periodista le habló. Alguna vez ha dicho que el personaje histórico al que más le gustaría conocer es Antonio Machado. Y le pregunta ¿por qué? Ella respondió: primero por su obra, luego por su final tan simbólico, y luego añadió: es que paseaba mucho, se refería a don Antonio, por este barrio, porque Guiomar, que era de Valderrama, que estaba casada y era su amor platónico, vivía en Rosario, al lado de la librería, e iban a los jardines de la Moncloa para verse un poco a escondidas. Continúa Lola. Recuerdo que una vez nada más llegar, aquí se presentó en la librería una señora muy pequeñita, que me dijo así, mirándome desde abajo, es que Lola es muy grande: yo soy la hija de Guiomar, ¿sabes? Y es que Lola es una mujerona que decimos en mi tierra. Dejando aparte si Pilar de Valderrama fue o no la Guiomar de don Antonio, creo que Lola, que leyó mis cartas y desde entonces me conoce como el amigo de Machado, atina a dar como motivos de su deseo la obra del poeta y su carácter de símbolo, sobre todo por su final, un final que Serrat versificó en su particular Cantares. ¿Vale? Murió poeta lejos del hogar, de cubre el polvo de un país corrido. Venga, al alejarse de orientar, caminante va el camino, se hace camino a andar, golpe a golpe, verso a verso. Bien, sobre todo. Por ello, por ser ese símbolo, por haber ascendido al santo del altar de la laicidad, su tumba, allá en el pequeño, apacible y soleado cementerio del país vecino, frente al mar, ese mismo mar, el mar de Rocafort, el de Rosa, se ha convertido en lugar de peregrinación que no escapa a avatares de distinta índole y controversias aún no resueltas. A Coyur, a su cementerio, peregrinamos en el año 2012. Yo había leído que al lado de la tumba existía un buzón para depositar las cartas que desde todo el mundo llegaban dirigidas a don Antonio, que sobre la tumba se dejaban papeles, poemas y otros recuerdos, y que casi siempre había flores.
También que los mensajes se le agradecía su poesía, el legado que nos dejó y su ejemplo, amén de aquellos que pedían la concepción de deseos tales como que contactase con personas que ya no están entre nosotros, que ayudase a quien escribe. Y también bienes para el amor, para el trabajo e incluso suerte. En fin, distintas formas un tanto particulares de rendirle homenaje. Aquel verano de 2012, allí, al pie de su tumba, evocamos algunos pasajes de su vida, leímos poemas y recordamos su verso: late corazón, no todo se lo ha tragado la tierra. En aquel entonces yo no pude escribir allí ni una nota, ni un poema, nada. Tampoco pedirle un favor, y menos aún que sirviera de medium, pues no tenía muerto con quien quisiera hablar. Pero ese buzón hizo surgir en mí la idea de escribirle una carta. 5 años después, puse el punto y seguido a esa carta. La titulé Mis cartas a Antonio Machado, memoria inacabada. 314 páginas que acogen 30 cartas, 701 notas finales y un índice onomástico. El resultado de 5 años de trabajo duro, intenso, de muchas lecturas, de mucha inversión en libros. Creo que puedo afirmar que con más de 200 títulos tengo la biblioteca, entre las privadas y quizás entre la pública, más extensa sobre don Antonio, sobre él como persona, no sobre su obra, que ya es, ya digo dicho, inabarcable. Y que se lo ha ofrecido a la concejala si esto tira para adelante. Te cojo la palabra. Ojalá podamos un día que la casa ya esté rehabilitada y en alguna función determinada, pues acoger esa biblioteca. Cuando nos lo ha dicho, bueno, hemos reventado de satisfacción. Ojalá. Nada mejor que aquí. Muy bien. Pero ya vamos a hablar del libro. ¿Qué es Mis cartas a Antonio Machado, memoria inacabada? Leamos primero al poeta. Nunca perseguí la gloria y dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de arroz. Está en la casa. Después de esto, ¿alguien puede pensar que don Antonio se sentiría cómodo leyendo la solicitud de alguien para que haga de espiritista o le dé consejos sobre el amor que para él no tuvo? ¿Alguien puede pensar que don Antonio se sentiría cómodo ante títulos como La prehistoria de Antonio Machado, La teoría poética de los complementarios, El cristianismo metafísico de Antonio Machado, Guiomar, asedio a un fantasma, Estudio psicológico de la poesía de Antonio Machado y Juan Gris, dos artistas más o menos, Análisis retórico de una figura poética, La reiteración en Antonio Machado y sus relaciones con la poesía de tipo popular. Son algunos ejemplos de títulos dentro de esa bibliografía inabarcable sobre la obra de Antonio Machado. Mi opinión personal es que él no se sentiría cómodo. Pero como de todo y en la viña del Señor, y lo que no tiene remedio, remediado está, arriba los corazones, que escribió Saramago en su viaje a Portugal, vamos a continuar. En todo esto pensaba yo, hasta que la corriente encendió la bombilla. Luego, muchos intentos hasta encontrar el tono deseado. Lo más difícil, encontrar el tono para la carta. La fórmula más adecuada a mis deseos de contar a don Antonio de todo aquello con lo que yo conversaría con él si tuviese oportunidad de mantener con él un vino, una comida, una tertulia, un café. Hoy he leído con satisfacción el libro de aquí del colega Antonio, donde también expresas tus deseos en 2 poemas al menos, de lo que yo he leído, de si te hubieras encontrado por aquí paseando. Por supuesto. Es decir, nace ese sentimiento de querer hablar con el poeta cantante. Yo, como no soy poeta, pues no le contaría cosas, sacaré, pero en fin. Así, yo le hablaría de su última estampa, de algunos amigos y otros no tanto, de la noticia de su muerte,
y de algunas reacciones que se produjeron cuando se supo que había muerto, de doña Ana, su madre, de cómo Manuel viajó a Coyur, de Manuel, su hermano Manuel, de su muerte, de sus otros hermanos, de su sobrina y fundamentalmente de Pilar de Valderrama. Doña Ana, Manuel, Pilar de Valderrama, ¿cuánto no preguntaría don Antonio? Le hablaría de sus exhumaciones y reinhumaciones, de él como bandera, de sus homenajes, de él como poeta de la reconciliación, como poeta del consenso, de sus presencias y, por último, de su purga y rehabilitación. De cómo supimos de su expediente académico, gracias a la labor de un recientemente fallecido Juan Velarde, hombre de méritos ampliamente reconocidos, pero entre los que destacó su carácter de machadiano callado, ejemplo que debería ser para muchos. De todo esto trata mis cartas a Antonio Machado, y de todo esto y lo que se les ocurra podemos dialogar mientras tengamos tiempo. Muchas gracias. Bueno, me parece que ha sido un buen despliegue de lo que es el libro, que el libro contiene muchas ideas, muchas sugerencias, muchos problemas, muchas cuestiones, dudas, incluso pequeñas y honorables venganzas a determinadas mentiras o exageraciones y sobre todo investigación. Yo sí quiero hacer unas preguntas y por supuesto ustedes también. Es evidente, lo decía al principio, el subtítulo, Memoria inacabada. Eso significa que la investigación continúa, ¿no? Claro. Ahora cuando me incorporo a mi casa y a mis labores habituales, pues tengo que meter lo que entonces no pude meter porque no sé ni siquiera si estaba hecho o si yo tuve noticia, la presencia de Machado en Rocafort. No nos extraña. Cuando yo hablo de la presencia, me estoy refiriendo a las presencias que tiene pues, en Madrid, la que tiene en Soria, en fin, el origen de la agricultura, todo eso yo lo cuento en las cartas. Y ahora cuando me incorpore, pues tengo que hablar precisamente de que Villamparo, la trayectoria de la casa, la que era ahora el gobierno de la comunidad, los proyectos que pueda haber, tengo que hablar del monumento que tenemos ahí en la entrada, ¿no? Lo que visteis vosotros, Sí. lo he entendido, ya me enteraré. Y todo eso lo tengo que traspasar al libro para que en una tercera edición pues aparezca. Yo voy actualizando. Cuando murió Leonor, la nieta, pues lo incorporé, eso ya está en esta edición. Y por eso digo que es memoria inacabada, porque es que Machado no se acaba. Entonces no se puede cerrar. No se puede cerrar, pues... Le tengo que contar también que hoy han inaugurado un parque en Baeza en honor a la mujer, a Leonor Izquierdo. Sí. En Baeza. En Baeza, tú fíjate. Como símbolo de la presencia de la mujer en la cultura. No, realmente el recuerdo de Leonor en Baeza era un estigma en ese momento en Antonio Machado. Lo colocó en una situación anímica, lo sabemos por cartas incluso ahora, ¿no? Realmente de desesperación, próxima al suicidio. Aquí no me extraña que Baeza Baeza fue el destino inmediato. Sí. Después de Y allí compuso poemas verdaderamente estremecedores, muy breves, pero estremecedores, desde la lejanía, como él tantas veces dijo, ¿no? Que la poesía requiere la pátina del tiempo. Es un presente, pero es ese pozo que ha quedado en la memoria y en el recuerdo. Sobre todo, de todas ellas, la que más me gusta, aquella tan famosa de allá en las tierras altas por donde traza el Duero su curva de ballesta, etc., que parece escrita en Soria,
pero ya nos da en el inicio del poema la pauta, allá, en las tierras altas. O sea, se nota que no está allí, y de buenas a primeras pasa al presente, en un diálogo fingido con Leonor. Dice, ¿no ves, Leonor, los álamos del río? Y termina el poema con esa enumeración que es además infrecuente en Antonio Machado, ¿no? El abuso del adjetivo, para él siempre estaba hablando de lo sustancial, el sustantivo y el verbo. Pues ahí el poema termina en una enumeración realmente insólita. Dice que se encuentra solo, triste, cansado, pensativo y viejo. Es decir, que no me extraña que Baeza dedique una calle, pero no se vaya a un parque estupendo, un parque estupendo. Bueno, pues esas son las reincorporaciones que yo voy a ir haciendo a la Sí, lo suponíamos. Por eso primero de inacabado. Pues nada, un segundo volumen. No, voy modificando el mismo. ¿El mismo? Sí, lo voy añadiendo y no está. Pues va a ser volumen. Va a ser volumen. Entonces, bien, sí, yo desde luego incluso tuve la estúpida tentación de poner un título mío, digamos, al libro, ¿no? Que dice, el Machado después del Machado, que es lo que ha afrontado él, cómo la posteridad ha asumido, lo hemos visto por el despliegue de recuerdos que ha tenido, pero es que el libro es un enfrentamiento continuo y unas investigaciones realmente exhaustivas. Bueno, exhaustivas quizás, por eso mismo que decíamos antes, nunca se acaba, no, pero realmente importantísimas. Es un libro que tiene, como él ha citado, en el que yo he leído la primera edición, 202 páginas de desarrollo frente a 197 páginas de notas aclaratorias. Eso indica, que es casi la mitad, eso indica el rigor que se ha utilizado en la investigación, cómo ha contrastado. Yo creo que a más de uno no le va a gustar. Esa era mi pregunta. ¿Tienes alguna experiencia ya de que es un libro polémico? No. ¿O puede serlo? No. Pero aclaremos una cosa, el libro se puede leer con las notas y las notas. Sí. Es decir, la carta va, la fluida, o como me parece, con un tono bien, y luego tú tienes que pararte en un detalle, ese detalle está recogido en esa nota que... En cuanto a si he tenido polémica con él, no, porque me hubiera hecho ni caso. La única polémica que tengo es con el alcalde de Plasencia, que dice que es memoria histórica. Yo digo que no, pero bueno, él dice que sí. Además, la presentación me dice, sí, es memoria histórica. Digo, vale, bueno, lo que tú quieras. ¿Y tiene algún inconveniente a que sea memoria histórica? No, es que... no, pero que me hizo gracia, por eso he hecho yo esa relación a lo que uno escribe y cómo te lo interpretas. Porque a mí no se me ha ocurrido pensar que hay un libro de memoria histórica. Pero es que le explique el autor que no es memoria histórica y él que sí, que es memoria histórica. Claro, lo que tú quieras. No, pero no viene... No viene de oposición. No, es que de eso ya aquí en Rocafort hemos vivido una larga historia. No viene por ahí. En ese aspecto es de Pepe, pero es abierto. Por supuesto. Es que no veo que precisamente has hecho alusión a uno de tantos títulos que a Antonio Machado se le da, el poeta de la reconciliación. Y si se lee muchos de sus escritos de aquí, hablando del enemigo, pues el público actual, nuestro Senado, más que el Senado, el Congreso, aprendería muchísimo, de nuestros políticos y del pueblo también, porque somos, como él tanto insistió durante toda su vida, somos cainitas. Algunos nos educamos en alguna escuela rural con el cuadro de Caín y Abel,
y el chorro de sangre al que alude en Recuerdo Infantil, ¿no? Es decir, considerar enemigo a todo aquel que no piense como nosotros. No, pues precisamente aquí derrochó cartas, ensayos, escritos, tanto los artículos enviados a Barcelona, a La Vanguardia, como en Hora de España, intentando incluso comprender al enemigo. Claro, el que lo lee se queda impactado, es un atrevimiento, realmente es un atrevimiento. Sobre eso de santo laico, que se oye mucho y al que has aludido, quiero, aunque sea usar, me callo, recuerdo en un viaje a Collioure, muy temprano, acababan de abrir el cementerio, y me encuentro a un señor mayor, veo que en la solapa lleva la bandera republicana, como si estuviera rezando en un monólogo interior con la tumba. Me impresionó la quietud, y luego al final veo cómo se agacha, toca la tumba con 2 dedos y se santigua, lo cual pues, a mí me extrañó. Y lo comenté con Monique, digo, fíjate lo que me ha ocurrido. Me ha dejado impresionado porque lo ha hecho con una convicción. Dice, sí, efectivamente, si hablas con hijos y nietos de refugiados del sur de Francia, verás que algunos le consideran un santo laico. Bueno, no sé qué opina él. Él simplemente dijo que era, en el buen sentido de la palabra, bueno, y nada más. Monique, a la que acaba de hacer referencia Antonio, es una hija de refugiado. Sí, en Lourdes. También lo habéis tenido en Collioure, digo en Collioure, aquí en Rocafort, y bueno, es como una amiga, porque esto al fin y al cabo Machado. Sí, nuestra también, ¿verdad? Tenemos una relación muy cordial. Una gran investigadora de una sencillez extraordinaria, cosa que no es frecuente. Bueno, supongo que sí que quieren hacer una pregunta o una cosa. Tomás. Sí, a mí siempre me ha sorprendido. Bueno, sabemos que Machado era militante de izquierda republicana, eso se ha escrito por el Carnet incluso, ¿no? Pero en la conferencia, el discurso que escribió para la conferencia de las soluciones socialistas que se celebró en Valencia, un discurso que creo que no leyó, pero que escribió. Él, frente a un auditorio seguramente muy ideologizado, la conferencia de las funciones socialistas, él se declara, aunque respeta la idea del socialismo, se declara no marxista, se declara no socialista. Y siempre me ha parecido curioso esta declaración, ¿no? Sobre todo frente a ese auditorio, ¿no? No tiene ninguna necesidad de decirlo, ¿no? Pero lo dijo. ¿Cómo lo ves? Bueno, se puede interpretar muy bien. Ante todo, es verdad lo que recuerda aquí Tomás, que es meritorio que un público de juventud socialista diga con toda sinceridad que su corazón, no recuerdo las palabras textuales, pero que vamos, que les afín, que su corazón está con el socialismo, no con el PSOE, no, con el socialismo. Pero que nunca será socialista. Marxista. Es que estaba pensando previamente porque hoy día la palabra socialismo ya no tiene el mismo sentido de entonces, ¿no? Marxista. Y efectivamente, pues, él fue un liberal de los viejos liberales, como toda su familia, y lo dice claramente, aunque se siente afín a algunos de los principios del marxismo. ¿Por qué? Dice que él no puede estar de acuerdo en que todo tenga una explicación materialista. Es decir,
todo lo que ocurre en la historia del hombre tiene una explicación materialista. El mundo científico de hoy prácticamente, si no da el 100% de razones, pues sí que efectivamente recoge esto. Y tampoco tenemos que bajar en el libro. Hay momentos en que José María Beteta tenemos que bajar el tono. Escribió sobre tanto, sobre todo en prosa, escribió sobre tantas cosas. Si leyéramos ahora, por ejemplo, su opinión del cine, bueno, era negativa. De los toros, etcétera. No podemos decir acertó en todo. Y lo más bonito es eso precisamente, que puedes discrepar, y decir no estoy de acuerdo, esto se puede rebatir. Y además en sus poemas lo está diciendo, que no sea verdad lo que tú crees que es verdad. O sea, es decir, es un escéptico, un humanista escéptico, está preparado por todas las ideologías del final del siglo XIX y principios del XX, tiene algo de vitalista, tiene algo de marxista, es cristiano, aunque llevó una batalla con ese Dios que se asimila al pueblo tremenda. ¿Os acordáis? Seguramente aquel que dice que no le gusta el Cristo del madero, el Cristo crucificado y muerto, sino el Cristo que va sobre las olas del mar, la luna, en su lucha con el Dios en la niebla, etc. Es decir, a mí es un artículo, un momento en que me impresiona por su sinceridad y su valentía ante un público como era aquel, y además que en la foto aparece en esta, que sale con el brazo izquierdo levantado, espera, el callado lo tiene colgado en el izquierdo, me parece, ¿no? La cachava, no me he dado cuenta. Creo que sí. Ahora ha aparecido la foto precisamente sí. de su portal. Y podrá, lo dice, estar próximo y sentir el marxismo, ¿no? Pero que nunca será marxista. Él es un humanista, un escéptico, agnóstico en muchas cosas, convencido y sobre todo eso, dudoso, siempre dudoso en todo. De todas maneras, si alguien podía decir algo así, o eso parecido, era él. Sí, yo creo que nadie le va a decir nada en absoluto. Da un poco fe de que era respetado por todo el espectro político, desde socialistas liberales hasta anarquistas. De todo, por todos medios. Realmente lo convirtieron en una de las cosas que él ha dicho y que no tenía recogido aquí, buena ganas de repetir, es que se convirtió en un emblema. Lo utilizaron, tanto uno como otro. Porque decimos, que estuvo censurado en el anarquismo. Bueno, estuvo censurado, pues estuvo censurado. Claro, no. Lo que no estuvo censurado, pues no estuvo censurado. El Machado del Río Duero nadie lo ha censurado, ¿no? En eso es inocuo. Ahora, en cuanto entramos en el Machado de previo a la guerra, durante la guerra y después de la guerra, allí, bueno, un auténtico sepulcro, un auténtico sepulcro. Silencio absoluto, no se conocían las cosas. No tuve inconveniente el otro día en Madrid, en el aula Juan de Mairena, de confesarlo públicamente. Yo oí hablar de Miguel Hernández en primero de carrera, en primer curso de carrera. No sabíamos. Y de Antonio Machado, pues eso, los enamorados y los álamos del Duero, y para ustedes contar. Dije que me iba a crear, no me crearon. Gracias. Pero en cualquier caso, la biografía de Machado, ya lo he comentado yo, está muy dulcificada, poco crítica.
no se entra, parece que no se puede tocar, es una figura que es intocable y que no se puede decir nada porque te va a decir algo. No se puede. Entonces ahí yo creo que hay que también empezar a verlo desde un punto de vista crítico, no pasa nada. No tiene por qué pasar nada. Y dentro de esa no dulcificación está incluida Leonor, porque te he oído hablar de Pilar de Valderrama, Pilar de Valderrama, que precisamente es un poco como la otra, ¿no? En Soria, frente a Leonor, y sin embargo no te he oído hablar de Leonor. ¿Por qué? Podría contárselo, tienes que contarlo del parque. Pero, vamos a ver, sí. Es que una cosa es Leonor, que tiene su mujer, ¿no? Se casó con ella. Con Pilar de Valderrama no se casó porque la otra no quería saber nada de él. No de casarse, de él. Y porque si hubiera querido, pues hubieran tenido alguna cosa, pero no tuvieron nada. Y ella también se lo quedó claro desde el minuto primero. Pero claro, Leonor era una niña. Se casaron, aquello fue un casi incestuoso, una cosa, no sería, estaría encarcelado. Vamos a ver, es que las cosas son así, estaría encarcelado. Y la que se preparó en Soria con su boda, eso algún día lo tienen que contar. Porque se saben 4 cosas, pero tiene que haber mucho más, seguro. Y que Machado en Soria, no sé, yo creo que no dejó muy buen recuerdo en ese sentido. Se la prepararon en la boda y bueno. De hecho, eso está ahí, en el libro. La tumba de Leonor no la respetaron. Apareció por allí un señor, un día, machadiano, y se encontró la tumba, la lápida, puesta sobre una pared porque la habían quitado. Sí, bueno. Yo decía, ahora tú vas a Soria, uy, la tumba de Leonor. No, eso ha sido así ahora. Hace 40 o 50 años eso no era así. Nadie quería saber nada de la tumba de Leonor. Bueno, pues ya está, pues ahora toca eso, pues toca eso. Pero quiero decir, ya, pues creo que fueron 16, 4 años, estuvieron casados. 4 años, ¿no? 5, muy pocos, ¿no? Y bien, y Leonor queda, o sea, y esta mujer queda en la poesía. Ella no escribió nada, no dijo nada, es decir, estaba con él, pero no sabemos nada. Sin embargo, la otra señora, pues es distinto. Era una señora que ahora se está reivindicando. Bueno, tú trabajas con él en Madrid, ¿no? Sí. Habéis escuchado a la nieta. La traeremos pronto. Sí. Alicia tuvo presencia. Yo entré en contacto con ella precisamente porque iba a hablar de la abuela, tuvo presencia, estuvimos allí juntos un fin de semana. Bueno, pues ahora esa mujer pues, está reivindicando la figura que para quitar ese estigma a la abuela de la otra, y de que era como una revista que se había pegado a don Antonio y que, bueno, a ver lo que sacaba. Y ella iba a su bola, ya tenía su vida, tenía su historia, bueno, no encajaron desde el punto de vista corporal, bueno, pues ya está, no pasa nada. Pero ahí están las cartas de Antonio Machado. Las que yo espero que aparezcan un día serán las cartas de ella a don Antonio, que dicen que no están, pero yo creo que sí. Habrá que ver. Sí, Y ahí están las cartas de una mujer que piensa, una mujer que escribe, y por eso cuando escribe su libro, en respuesta al de ¿cómo se llama? La que hizo la Concha Espina, que Concha Espina, la escritora, que hizo un descalabro con las cartas, con los papeles que había dejado a la otra, bueno, una cosa horrorosa, tachada, cambiado los fragmentos para allá para acá. Una cosa. Yo lo tengo sobre eso, tengo un libro sobre eso, de mis cartas a Alemán. Y en respuesta a eso, ya cansada ya de que tú eres la tal, es que claro, en provincia no nos enteramos de nada, pero en Madrid se sabe todo. Madrid sabe todo. el mentidero. Madrid sabe todo. Dice, no, es que Marichalá, no sé luego, no se le pasó eso, estaba en un gimnasio, se enteran de todo.
Tú si tienes contacto con gente de Madrid, pues a lo mejor te enteras de algo, ¿sabes? Pero te enteras que no, que fue a las 2 de la mañana, que estaba en un gimnasio, que, bueno, en fin, cosas así. Entonces, esta mujer escribe su sí, yo soy sí, soy yo más. Y bueno, quiere decir que ella tiene su historia y la hace pública y publica lo que ella quiere. Ya comentó el otro día a Alicia, pues yo no estuve en Madrid, pero me he visto todos los vídeos. Y ella comentó a Alicia que su madre y su abuela ni pido al respecto, ¿no? O sea, una cosa... Entonces, no pongo yo a pilar sobre... No, cada una está donde está y cada una tiene su papel. Ahora, que yo me imagino a don Antonio, poder hablar con don Antonio y explicarle lo de Guiomar, eso tiene que ser un cuadro, tomarte un café y contarle... ¿Eh? Sí, el otro día algunos de nosotros fuimos a ver esta obra de teatro, los hermanos Machado, ¿no? Bien, pero es un problema tremendo. El de Antonio, Manuel, tan queridos ellos, que eran la alegría de la casa, ¿no? Por las manifestaciones de todos sus hermanos y tal. Y esa diferencia, ese enfrentamiento, yo considero que es un tema dificilísimo. Yo, por ejemplo, no me atrevería a escribir sobre ello, como no me atrevería a escribir sobre Leonor. No me atrevería. ¿Quién soy yo? Hoy nos parece algo tremendamente... y sin embargo hemos aceptado los matrimonios ya concertados desde la infancia o antes de nacer, ¿no? Y si es niña o es niño, se casarán y se han casado a los 11 o 12 años y han sido reyes y no sé qué, en fin, todo eso. A mí me parece un tema muy delicado. De todas formas, el tema del matrimonio con Leonor, la gente antes se casaba muy joven. Muy joven. Ahora no, se casaban jovencitos, era una cosa extraordinaria. Él espera, creo, a los 16. Hasta los 16. A los 16, sí. A los 16. Ahora se dio antes, pero tuvo que esperar, sí. Pero es que Baeza tiene otra historia con otra jovencita. Es que, cuidado, Sí, está bien. Es que le gustaba jóvenes. Ando a... No sé. No sé qué iba a decir yo de... Sí, hay el tema de este de los hermanos Machado es muy interesante. ¿Qué pasaría en Coyú? Cuando llegara Yo no, Manuel, no no me lo lo puedo puedo imaginar. ni imaginar. Por eso, ¿cómo sabemos? Porque además toda la familia ha sido muy discreta, muy discreta. La realidad es que quien la recibe es José, y José sale pitando para Chile a poco tiempo y aquí estuvo, ¿no? Sí, lo que está claro es una familia que quedó dividida. Sí. La dividió la guerra, yo no sé si lo estarían antes o no, pero quedaron ¿Y quiénes absolutamente divididos. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar la postura de Manuel? Manuel era públicamente mucho más republicano que Antonio, y que incluso llegó a concebir un himno de la República. ¿Qué pasó? Le pilló donde le pilló, tenía una mujer hipercatólica, la hermana era monja, por eso estaban en Burgos el 18 de julio, ¿no? Y el miedo, lo que fuera. Luego sí que hay algún escrito de él retractándose o intentando paliarlo. La verdad es que fue muy valiente en su discurso de entrada en la Real Academia, al mismo tiempo que aceptaba ese emplaste improvisado para publicidad del franquismo. Fue una loa absoluta al gran poeta Antonio Machado, su hermano. En fin, ¿qué ocurriría? ¿Quiénes somos? Yo es que, además, no sé,
a lo mejor peco de cándido o de que no quiero saber la verdad de algunas cosas o que me estoy haciendo viejo, no me importa demasiado. Lo más... No fue utilizado por el franquismo justamente. Que no fue utilizado por el franquismo precisamente. No lo sé. Pero, si no recuerdo mal, claro que digo que fue detenido Manuel. Sí, fue detenido. Y condenado a muerte e indultado. Sí, indultado. Yo creo que realmente la explicación y además, pues supongo que pensaría en todo lo que estaba ocurriendo, ya no solo con el caso Federico García Lorca, sino con todo lo demás. Y Pío Baroja escapándose, Pompidou corriendo de escondidas, trapeando por pueblos y tal y cual. ¿Qué haríamos nosotros en una situación que ahora? Ese episodio de la detención hay una medio denuncia, Eso se estaba al día. Que se detenía a la gente porque se denunciaba. Yo te denuncio a ti porque quiero estar con tu mujer, o quiero la finca que tienes a la de la mía, o quiero la casa, o quiero lo que quieras. Extremadura es un caso tremendo de eso. el caso de Receta Vicente es muy... Es lo mismo. Entonces, este tuvo un problema creo que con un periodista o algo así, no haga mucho caso porque tengo la cabeza para allá, no me acuerdo. Pero en el libro sí lo tengo, sí está recogido el que hubo un problema de denuncia. Pero mi cosa fundamental va porque no se trata de qué hubiéramos hecho, no, pero sí podemos hablar de lo que se está haciendo. Sí. Es decir, hace muy poco tiempo ha salido una noticia hoy, con todo el periódico, todas las cosas. Descubierto el papel que permitió a Manuel Machado ir a Coyo. Mentira. Y además te lo ponen el papel en el periódico. Que no es. Ese papel dice: permiso para don Manuel Machado, para ir a Francia, excepto a los Pirineos Orientales, que es donde está la tumba. Bueno, pero los carabineros y demás, eso de Pirineos... pero Antonio, eso tiene su cosa. Es decir, porque el periodista no te puede decir a ti que es un papel que le autoriza a ir a Collioure cuando Collioure está en los Pirineos, cuando el papel pone que no puede ir a los Pirineos. ¿Qué quiere esto decir? Yo hablé con el periodista, pero no me hizo ni puto caso, claro, no me hizo absolutamente nada, además se ofendió. Digo, hombre, que es que poner esto... Me dice, bueno, eso que se entiende. Digo, no, eso está clarísimo. El papel lo pone clarísimo. Que el señor tiene que ir a Francia y que necesita un pasaporte, un visado, lo que sea, eso lo sabe cualquiera. Porque cuando pases la frontera necesitas un papel. Luego no es un papel que te autorice ir a no sé qué sitio. Precisamente ese papel te prohíbe ir allí. ¿Por qué? Porque yo creo que las autoridades francesas te autorizaron a pasar la frontera, pero no quisieron pringarse en dejarle paso a donde estaba el hermano. Le dijeron, mira, nosotros te vamos a autorizar que pases la frontera por Irún, tú la pasas por ahí y luego tú haz lo que quieras y te arriesgas tú. Pero yo, que soy el cónsul, no te voy a autorizar a que vayas a la zona donde están saliendo todos los republicanos hacia Francia. Por lo tanto, no se le autoriza a ir a Collioure. Entonces, esa tergiversación de la historia, le decía el periodista, no, es que fíjate, es que tuvo que hacer 600 kilómetros. Digo, ¿y qué? Digo, vamos a ver, que iba en un coche oficial, que iba con un coche del régimen, que a lo mejor no iba ni al entierro ni a ver al hermano, que iba a ver a la madre. Es que no se nos olvida que la madre se murió 3 días después. Y parece que la madre no existe, parece que la madre no se ha muerto. Entonces, esa es lo que yo me refiero con esa parte de la biografía que tratamos sin entrar en el detalle que tiene su importancia. Porque tú no puedes decir que Manuel viajó a Collioure para ver el entierro del hermano y la madre, ¿qué pasa con ella? Vamos, yo creo que no quiero los que estamos aquí, si nos pone un hermano no sé dónde, y a lo mejor vamos. A lo mejor. Pero si se muere tu madre, es otra cosa, ¿no? Digo yo. Si se mueren los dos, va a fuerzar, ¿no? Pero vamos, me lo planteaba el periodista como si hubiera hecho el esfuerzo de decir, Dios, vamos a ver,
El esfuerzo que estaban haciendo los que iban andando por la frontera para arriba. Pero un tío que está en Burgos, que está en Irún a 600 kilómetros, me parece que hay, o 300, yo no mire, 500 no sé cuántos Más kilómetros. de 300. 500 o 600. Por ahí atrás. Claro. Vas en tu coche, vamos, que tampoco es en tu coche, no, un coche oficial. Tampoco es una cosa. Quiero decir que muchas de las cosas que salen sobre Machado, sobre los que le rodean, ¿no? Pues hay que someterlas a un poco de crítica. Porque cuando tú investigas sobre Machado y te enteras, que eso lo pongo yo ahí en el libro, por eso a lo mejor dice que hay cosas que si no he tenido polémica. No, porque es que está escrito. Que se quiere vender el discurso de la academia, el borrador del discurso de la academia, de don Antonio Machado. Los hermanos lo quieren vender estando en Chile. A ver, que alguien me explique a mí cómo una familia que sale tan ligera de equipaje lleva el discurso del hermano de ingreso en la academia. Y que ese discurso está en Chile. Esto no pega. Esto no cuadra. Aquí hay algo que no es como nos lo están contando. Por eso yo digo, yo no me puedo creer que don Antonio se fuera de España sin las cartas de él. No me lo puedo creer. Perdona es que tengo que aprovechar que se aquí. Hablando de cartas, tampoco está claro cómo me llegaron las poemas que escribió aquí en Villamparo a manos de Ernestina Champusí. Claro, pues es que es lo que te voy, que es que muchas cosas que hay las damos por tal, no. Vamos a pararnos un poco y a pensar. Que a lo mejor no son las cosas como nos las están contando. Eso de que de la última maleta la dejó en no sé dónde y la señora no la quería y eso se ha perdido. Bueno, eso te lo puedes creer. Pero claro, si luego te aparece el discurso de ingreso, el borrador de discurso, que es lo que está publicado. Lo tengo publicado en la relación de Machado con la Real Academia, es muy interesante. Sí. Yo tengo un libro nada más que de eso. Sí. Y eso también se le podría contar. Pues eso, ese discurso que es un borrador, que es lo que hay, porque él le nombraron académico, pero no tomó posesión, por lo cual ni tampoco nada. Y le daban largas, y él corría los plazos y lo pasaba por ahí, porque el reglamento de la academia es muy serio. Pero con Machado parece que esa seriedad no funcionaba. Y entonces, a lo que voy. ¿Cómo esa familia que pasa tan sin nada tiene en Chile el discurso de ingreso en la academia? Ahí tiene que arreglar una cosa. No sé qué opinas tú. No. Es que me consta, que hay investigadores y por eso me adhiero a esta forma de investigar. Fijémonos que no dice biografía, dice memoria, además inacabada. Es decir, me gusta el libro, me gusta este sistema de no hacer una biografía al uso, sobre todo una biografía de interesario exclusivamente, sino de rigor de investigación y llegar a las conclusiones que sean como tiene que ser el investigador. Algunas de las dudas que acaba de expresar José María, pues me consta que hay investigadores que la siguen teniendo sobre otros puntos de la biografía de Antonio Machado y que no están de acuerdo con los críticos estos que tienen un gran público, que son muy famosos, y que venden muchos ejemplares, pero que a veces se les cuelan cosas gravísimas. Pueden confundir la terraza del Hotel Quintana de Cuyur con la terraza de Villamparo, pueden confundir una cosa con la otra, no se paran a contrastar. Por eso le he hecho la pregunta, porque yo creo que cualquiera que lea este libro se preguntará muchas cosas y pondrá en determinados momentos los ojos en blanco y dirá, sí, a caramba.
Eso es posible. Esto no es como me lo han contado. Por lo menos, exactamente, por lo menos le nacerá dudas. Hace un año y pico hubo en Sevilla una jornada también sobre Machado, estuvo Monique, y por eso yo estuve allí, estuvo Alfonso Guerra, otro machallano también ilustre, y yo le pregunté abiertamente al representante de la familia que había allí, le pregunté si eso que estaban hablando eran los últimos papeles que tenían. Pero así, digo, es que ya está bien. Es que aquí cada 4 o 5 años están ustedes sacando papeles. Digo, es que no vivimos. No podemos dar por cerrado a Machado, porque es que cada 4 o 5 años usted ve cuando le hace falta dinero, porque esa es la verdad, porque no lo dan gratis, le pagan una fortuna. Cuando no, le andan yeso, se juntan los herederos, pues vamos a vender 3 cajas, y venden 3 cajas. Lo cogen 4 investigadores, hacen sus libros y sus cosas, lo demás lo compramos. Y además, casi todo lo que yo también he dicho, virutas de carpintería, es decir, no valen absolutamente para nada. Pero se vende porque Machado, y tú lo tienes que tener, o porque si tienes de Machado, pues tienes que tener eso. Entonces yo le dije, ya me dicen, no, ya no va a salir nada. Digo, bueno, pues vamos a esperar. Pero de aquí al febrero que viene, de aquí a 3 años, llegará mi caja y volverá a hacer otros 3 volúmenes, 4, 5 o 10 de papeles que le han vendido a la familia, porque tienen más. Tienen más. Y yo estoy convencido de que tienen las cartas. Y las sacarán cuando las quieran sacar. Y mientras tanto, nosotros aquí levantándonos la cabeza, que si han querido decir, que si pasó esto, que si pasó lo demás allá. Hombre, no da de pelo. No da de pelo. Sí, queda por eso he dicho también, que la actitud de Machado es, cuando yo escribo y yo publico, eso ya no es mío, eso ya es de todo el mundo. Y sin embargo, la obra de Machado la podemos utilizar, la obra suya, la podemos utilizar desde hace de tiempo. Está abierta ya a todo el mundo. Pero la obra teatral, yo que por ejemplo quiero sacar una obra completa, yo tengo un libro de poesía completa. Esas que la publican ahí, yo tengo una poesía que no la publican ahí, que es de Machado. Ya la tengo publicada yo, pero no salgo por ahí diciendo una poema y tú, no, nada. Lo pondría en tu libro y ya está. Pero, por ejemplo, el tema de la prosa, yo creo que falta. Y la obra teatral no la podemos tocar todavía porque, como lo hizo con el hermano, los derechos no tienen todavía los herederos, ¿no? Sí. Así que eso es lo que... Por eso es una memoria inacabable. No, es una historia también de nuestra historia, del exilio, en fin, de todo tipo de cosas. Bueno, si hay alguna pregunta más. Bueno, pues entonces nada más. Yo creo que lo único que falta, si no hay más preguntas, sí, es lo que iba a decir ahora. Pues quien tenga curiosidad tiene el libro aquí y el autor. No obligatorio. No.